If you would take your Bibles, please turn with me to the book of Ezekiel, chapter 9. Si puede tomar sus Biblias, por favor, vamos a mirar Ezequiel, capítulo 9. Now, this chapter is part of a major section in Ezekiel from chapters 8 through 11. Ese capítulo hace parte de una sección mayor de Ezequiel, de capítulos 8 al 11. It begins with the Lord taking Ezekiel in a vision to Jerusalem. Inicia con el Señor llevando a Ezequiel en una visión a Jerusalén, Because Ezekiel's in Babylon at the time, porque Ezequiel estaba en Babilonia en ese momento, and he sees the great abominations occurring in the temple of the Lord. y vio las grandes abominaciones que tuvieron lugar en el templo del Señor. There are 4 scenes of comprehensive idolatry. Y hay cuatro escenas grandes de idolatría. They've set up the image of jealousy. Ellos han puesto la imagen del celo. Elders are worshiping engraved animal images on the wall. Ancianos adorando imágenes de animales en las paredes. Women are weeping for the false god Tammuz. Mujeres llorando por el dios falso Tammuz. And the priests are worshiping the sun with their backs towards the most holy place. Y los sacerdotes adorando al sol con sus espadas, dando sus espadas al lugar santísimo. After seeing those things, the Lord pronounces a judicial sentence against his rebellious people. Después de ver estas cosas, el Señor pronuncia una sentencia judicial contra su pueblo. You see it in verse 18 of chapter 8. Se puede ver en versículo 18 del capítulo 8. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Now, in chapter 9, Ahora en el capítulo 9, the Lord cries in Ezekiel's ears with a loud voice. el Señor también clama en los oídos de Ezequiel con gran voz. He's declaring the execution of his judgments upon Jerusalem. Y está declarando la ejecución de sus juicios en contra de Jerusalén. Hear now the word of the Lord. Ahora oye la palabra del Señor. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Señor de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y amó Jehová a varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura,
respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Let's pray again. Oremos nuevamente. O Lord, we echo the words from the psalmist. Señor, hacemos eco de las palabras del salmista. If you, O Lord, should mark iniquities, who could stand? Si tú, oh Señor, fuera a marcar las iniquidades, ¿quién podría estar de pie? But with you there is forgiveness, Pero contigo hay perdón, that you may be feared. para que seas temido. Therefore we wait upon you, O Lord, Por eso esperamos en ti, oh Señor, and in your word we hope. y en tu palabra los esperamos. Mark each soul here this morning Marca a cada alma aquí en esta mañana with the word of your grace by your Spirit. con la palabra de tu gracia por tu Espíritu. We ask it in Christ's name. Pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. When reading through this chapter of Ezekiel, Al leer a través de este capítulo de Ezequiel, with the 6 executioners, con los 6 verdugos a man clothed in linen, y un hombre vestido de lino, the glory of the Lord of Israel going up to the threshold of the temple, y la gloria del Señor de Israel subiendo al templo, it's important to remember es importante recordar that this is all occurring in a vision by God to Ezekiel. que todo esto ocurrió en una visión dada por Dios de Israel, To Ezekiel, yeah. a Ezequiel. It's a vision that chapter 8:1 tells us occurred in 592 BC. Y es una visión que, what was the text? 8:1. Que 8.1 dice que ocurrió en 592. el año 592 antes de Cristo. That's 6 years before the destruction of the temple actually takes place. Este fue 6 años antes de la destrucción actual del templo. It's a vision from heaven's perspective of what is going to take place. Es una visión desde la perspectiva del cielo de lo que va a tener lugar. That when Nebuchadnezzar comes, Que cuando viene Nabucodonosor ransacks the city of Jerusalem, y para destruir la ciudad de Jerusalén, destroys the temple, destruir el templo, behind it all detrás de todo is the God of Israel. es el Dios de Israel. He's executing his just judgments Él está ejecutando sus juicios justos against his rebellious and idolatrous people. en contra de su pueblo rebelde y idólatra. Now, while there's some strange and unfamiliar aspects in this passage, Y ahora que hay algunas cosas extrañas en este pasaje, the main flow of the vision is clear. el enfoque principal de la visión es claro. God calls 6 figures, Dios llama a 6 figuras, called men in the text, llamados hombres en el texto. but they're likely angels, Lo más probable es que son ángeles, who are the executioners to execute his wrath. que son los verdugos para ejecutar su ira. But there's a 7th figure, Pero hay una séptima figura, a man in linen, un hombre en lino, who's to go first and put a mark on the forehead of those who are to be spared. que debe pasar primero y marcar los frentes de los que deben ser guardados. The point is there are 2 groups, El punto es que existen 2 grupos, those destroyed aquellos que son destruidos and those spared. y aquellos que son salvados. The difference between the two La diferencia entre los dos is the mark on the forehead es la marca del frente, made by the man in linen. hecho por el hombre en lino. So this morning we're going to consider the marks or characteristics of these 2 groups. Así, esta mañana vamos a considerar las marcas y las características de estos 2 grupos And the man in linen. y el hombre en lino. So first, En primer lugar, the marks of those destroyed in the outpouring of God's wrath. las marcas de aquellos destruidos en el derramamiento de la ira de Dios. Those who have to face the executioners Aquellos que tienen que enfrentar los verdugos and will be destroyed, y que serán destruidos, they do not receive the mark on the forehead from the man in linen. no reciben la marca del Señor en lino en sus frentes. And yet the passage Sin embargo, el pasaje does reveal what marks their lives. sí revela lo que marca sus vidas. What distinguishes them is not that they are all of a certain age or gender, Y lo que los distingue no es que todos son de el mismo género o edad, for we read in verse 6 porque leímos en versículo 6 that the executioner will kill old men, que el verdugo va a matar a viejos, young men, jóvenes, maidens, vírgenes, little children, niños women. y mujeres. There's no distinction in age or gender. No hay distinción ni en edad ni en género.
But what does distinguish this group Pero sí lo que distingue este grupo is what marks their lives. es lo que marca sus vidas. It's there in verse 9, Hay en versículo 9, when the Lord answers Ezekiel's cry concerning the destruction. cuando el Señor contesta el clamor de Ezequiel sobre su destrucción. He says, the guilt of the house of Israel and Judah is exceedingly great. Dice, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. They are marked by the guilt of their sin. Son marcados por la culpa de sus pecados. In chapter 8, En capítulo 8, they're the ones who turned their backs on the Lord. ellos son aquellos que dieron la espada al Señor, They turned to false gods, idols, mirando hacia los dioses falsos y ídolos, committing great abominations even in the temple of the Lord. cometiendo grandes abominaciones incluso en el templo del Señor. That's why God says to the executioners, begin at my sanctuary. Por eso el Señor dice a los verdugos, inicia en mi santuario. And they go to the elders Y ellos llegan a los and ancianos fill the court of the temple with the slain, y llenan el corte del templo con los muertos, defiling the temple contaminando el templo, because they had already defiled it with their porque idolatry. ellos habían contaminado ya el templo con su idolatría. But the sin of idolatry Pero el pecado de la idolatría is not the only thing that marks their lives. no es la única cosa que marca sus vidas, But two other sins are highlighted, pero se resalta dos otros pecados. and they were even mentioned in chapter 8 briefly. E incluso se mencionaron en capítulo 8 brevemente. Violence La violencia and their view of God. y su punto de vista de Dios. So first consider their violence. Vamos a considerar primero su violencia. Notice chapter 8, verse 17. Mira Ezequiel 8:17, por favor. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que apliquen el ramo a sus narices. It comes to the fore again in chapter 9, verse 9. Y nuevamente se muestra en capítulo 9, versículo 9. In which it says, the land is full of blood and the city is full of injustice. Dice, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. We've talked about how there was idolatry, Hemos hablado cómo hubo la idolatría and then there's violence. y ahora la violencia. It reminds us that the love of God and the love of our neighbor go together. Nos recuerda que el amor a Dios y el amor al prójimo van de la mano. And so do their opposites. Y también sus opuestos. Idolatry, La idolatría, worshiping false gods, adorando a dioses falsos, and violence towards our neighbors y la violencia para con nuestros prójimos goes together. van de la mano. The first and second tables of the law of God are connected to one another. El primero y segundo tabla de la ley son conectados. And Jerusalem and the land of Israel was full of bloodshed and injustice. Y Jerusalén y Israel fuera, la tierra estaba lleno de sangre y injusticia. Those in authority were abusing their authority. Aquellos que tuvieron autoridad abusaban de su autoridad. Governors, princes, priests, elders of Israel, Gobernadores, príncipes, sacerdotes, ancianos de Israel, instead of reflecting the justice of God who shows no partiality and takes no bribes, en lugar de reflejar la justicia de Dios que no muestra ninguna parcialidad ni no recibe nada indebido, they were unjust. ellos fueron injustos. In Leviticus 19:15, En Levítico 19:15, the Lord gives instructions to those who are leaders among his people. el Señor da instrucciones a aquellos que son líderes entre su pueblo. Listen to what he says. Mira lo que él dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. And it was not just in the courtroom that injustice was being committed. Y no solamente estuvo en el corte de juicio donde se cometía la injusticia, It also was happening in the rest of society. también estaba sucediendo en toda la sociedad. Shalom said this to the king of Judah, Josiah. Shalom dijo esto al rey de ahí,
Josías. in Jeremiah 22, En Jeremías 22, verse 13. versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. And then also notice verse 17. Y también versículo 17. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. So neighbor was oppressing neighbor. Prójimo estaba oprimiendo a prójimo. And from this we see what is actually meant by the word violence and shedding of blood. Y de ahí podemos ver lo que quiere decir a derramar sangre y violencia. It's not only literal murder, No solamente incluye el homicidio literal, but it's also withholding wages, sino es no dando el salario justo a los trabajadores, practicing oppression against one's neighbor. practicando la opresión contra el prójimo. So we must not misunderstand No debemos malentender and think that this vision God gives to Ezekiel y pensar que esta visión que Dios dio a Ezequiel describes everyone in Jerusalem going around with a weapon and literally killing one another. describió a todos en Jerusalén andando con armas, matando el uno al otro. While literal murder certainly did occur, Mientras que sí ocurría el homicidio literal, there were more subtle and deceptive ways of committing violence. hubo maneras más sutiles, más engañosos para cometer la violencia, More subtle ways of filling the land with blood, as it were. maneras más sutiles para llenar la tierra con sangre. After all, Jeremiah speaks of having eyes and heart only for your dishonest gain. Después de todo, Ezequiel habló de tener ojos y corazones que buscaban solamente su ganancia deshonesta. Remember, man looks on the outward appearance, Y recuerda que el hombre mira a la apariencia externa, but the Lord looks upon the heart. pero el Señor mira al corazón. And this vision that he's giving to Ezekiel Y esa visión que él estaba dando a Ezequiel is showing Ezekiel what the Lord sees mostraba lo que el Señor vio into the heart of his people. en el corazón de su pueblo. And Jerusalem is filled with people who have hearts full of violence and bloodshed. Y Jerusalén estaba lleno de personas cuyos corazones estaban llenos de violencia y derramamiento de sangre. After all, what did Jesus say in the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, Después de todo lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5, verses 21 and 22? versículos 22 y 23. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presente tu ofrenda. Manifestations of murder in the heart is described in multiple ways in the Bible. La manifestación del homicidio en el corazón se describe de múltiples maneras en la Biblia. Quarreling, jealousy, anger, Quejas, celo, peleas, hostility, slander, gossip. hostilidad, calumnia, what was the last one? Gossip. Y chisme. As well as conceit, enmity, and strife. También el orgullo, la enemistad, las peleas, Rivalries, dissensions, divisions. rivalidades, disensiones, divisiones, Envy, bitterness, wrath, la envidia, la amargura, la ira, clamor, malice, contempt. malicia, odio. All these things are manifestations of murder in the heart. Todas esas cosas son manifestaciones del homicidio en el corazón. While a man may have looked upon those in Jerusalem and seen seemingly good, moral, religious people, Mientras que un hombre pudo haber mirado a este mismo pueblo de Jerusalén y pudo haber visto personas más o menos morales, personas buenas externamente, the Lord looks down from heaven upon the hearts, el Señor miraba desde los cielos hacia los corazones and he sees a land full of blood. y vio una tierra llena de sangre.
And part of the reason they continue in their violence and injustice Y en parte la razón por que ellos continuaban en su violencia y su injusticia is that they think the Lord does not see what's going on in their hearts. es que ellos vieron que el Señor no veía lo que estaba sucediendo en sus corazones. And this is the second sin that's highlighted in Ezekiel 9:9. Y este es el segundo pecado que resalta en Ezequiel 9:9, Where they say, the Lord has forsaken the land, and the Lord does not see. donde dice, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. They have a wrong view of God. Ellos tienen una visión equivocada de Dios. It's the same thing that's said of the elders in the dark room in the temple in 8:12. Es lo mismo que dicen acerca de los ancianos en el lugar oscuro en Ezequiel 8:12. At the end. Al final, ellos dijeron, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. It's just in the reverse order. Solamente en el orden al revés. They think the Lord has abandoned them Ellos piensan que el Señor ha abandonado a ellos because they're not experiencing the prosperity and peace of previous generations. porque no están experimentando la prosperidad y la paz de generaciones anteriores. Not realizing that the Lord has always been there and is still there. No reconociendo que el Señor sí estaba ahí y siempre había estado con ellos. And in his mercy and pity for hundreds of years, he has been sending prophets to them. Y en su misericordia y piedad de siglos había enviado muchos profetas a ellos, Bringing lesser covenant curses than exile to them, llevando menores maldiciones pactuales a ellos y exilios in order to discipline them para disciplinarlos and to call them to repentance. y llamarlos al arrepentimiento. But they cannot see the Lord's mercy. Pero ellos no pudieron ver la misericordia de They Dios. think the Lord cannot see them. Ellos pensaban que el Señor no pudo ver a ellos. And that is when their true heart comes out. Y este es cuando se manifestaron su verdadero corazón. See, when we're in front of other people, Cuando estamos delante de otras we personas, may put on a show tal vez podemos hacer un show of being upright and moral. mostrando moralidad, siendo personas rectas. But these in Jerusalem, Pero estos en Jerusalén, when they're away from the eyes of human authority, cuando estuvieron alejados de los ojos de la autoridad humana and they think God does not see, y pensaban que Dios no pudo verlos, they act out their sin, actuaban en su pecado, even if only in the darkness of their own hearts. incluso si solamente la oscuridad de sus propios corazones. It can be like students who take an exam. Puede ser como estudiantes que toman un examen. When the teacher is there in the room, Cuando el maestro está presente en el lugar, no one tries to cheat. nadie hace trampa. But when the teacher leaves the room, Pero cuando sale el maestro, those who have a heart to do so aquellos que tienen un corazón dispuesto a hacerlo, cheat on their tests, hacen trampa en sus exámenes, not realizing that their teacher has hidden cameras in the room. no reconociendo que su maestro tiene cámaras de seguridad escondidas ahí. They think the teacher didn't see, Ellos piensan que este maestro no vio nada, but the teacher does see. pero sí vio. You may think that God doesn't see, Usted puede pensar que Dios no lo ve, but he does see pero sí lo ve, all the way into your heart. hasta el profundo de tu corazón. So I ask you, what marks you this morning? Entonces os pregunta, ¿qué es lo que marca a usted en esta mañana? What is the characteristic of your heart? ¿Cuál es la característica de tu corazón? Are you like those who were in Jerusalem who were hypocrites? ¿Eres como aquellos en Jerusalén que fueron hipócritas? Externally, they worshiped the Lord. Externamente alababan al Señor. They said the right things around other people, Dijeron las cosas correctas con otras personas. but secretly they cherished idols in their hearts. Pero en secreto ellos abrazaban los ídolos en sus corazones. They had hearts filled with anger and jealousy and bitterness towards others. Tuvieron corazones llenos de enojo, de amargura y de celo hacia otros. Do you have that? ¿Usted tiene esto? Do you think the Lord does not see? ¿Y usted piensa que el Señor no ve esto? Are you someone who, when you see your sin, ¿Eres alguien que al ver tu pecado, the sin that's in your heart, el pecado que está en su corazón, do you make excuses and rationalize it, usted hace excusas, racionaliza a su pecado, like those in Jerusalem did? como aquellos en Jerusalén? Oh, the Lord has abandoned me. El Señor me ha abandonado. God doesn't care. Dios no importa. Are you seeking to justify yourself in your sin? ¿Está buscando justificarte en tu pecado? That is not the mark of a Christian. Este no es la marca de un cristiano.
Now, a Christian is not someone who's perfect and Ah. does not have sin. Ahora, el cristiano no es alguien que sea perfecto, que no peca. As Christians, we have remaining sin. Como cristianos tenemos un remanente de pecado. We can wrestle with the sin of anger and bitterness in our hearts. Podemos luchar con los pecados de enojo y amargura en nuestros corazones. But the difference between a Christian and a non-Christian Pero la diferencia entre un cristiano y un no cristiano is that when the Lord opens our eyes to see the sin in our es hearts, cuando el Señor abre nuestro ojo para ver el pecado en nuestro corazón. our response is not to make excuses, Nuestra respuesta no es buscar justificarla o hacer excusas, but to cry out to the Lord, sino clamar al Señor. have mercy on me, Ten misericordia de mí. forgive me. Perdóname. Lord, create in me a clean heart. Señor, crea en mí un corazón puro. Renew a right spirit within me. Renueva un nuevo espíritu dentro de mí. Cleanse me. Purifíqueme. And there's a continuing, though imperfect, endeavor to obey, love, and serve the Lord from the heart. Y hay una búsqueda continua, aunque imperfecto, buscar que el Señor purifica nuestros corazones. But the hypocrite Pero la hipócrita is content to remain in his sin está contento seguir en su pecado and in the darkness of his heart. y en la oscuridad de su corazón. Is that you? ¿Eres tú? Then beware. Ten cuidado. God sees. Dios lo ve. God knows. Dios sabe. And the day of the outpouring of God's wrath is coming upon the whole world. Y el día del derramamiento de la ira de Dios viene sobre todo el mundo. And those marked by their guilt and bloodshed Y aquellos marcados por su culpa y su derramamiento de sangre will be eternally judged serán eternamente juzgados with the devil and his angels in the lake of fire. con el diablo y sus ángeles en el lago de fuego. But what about those who are saved? Pero ¿qué de aquellos que son salvos? Let's turn to the second group. Vamos a examinar ahora el segundo grupo. The marks of those spared in the day of God's coming wrath. Las marcas de aquellos que son salvados en el día venidero de la ira de Dios. Notice verse 4 again. Y mira nuevamente al versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. You notice that they are those who sigh and groan over all the sins that are committed. Nótese que aquellos son aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones cometidas entre ellos. While they live in the same city as the others, Ellos viven en la misma ciudad que los otros, who continue on as though nothing is wrong que continúen como si nada fuera malo, and are seeming to enjoy their lives, y parece que están disfrutando a sus vidas. these people are different. Pero esas personas son diferentes. They see the sin that's occurring. Ellos pueden ver los pecados que están ocurriendo, Instead of just shrugging their shoulders and going on, y en lugar de pasarlo por alto y seguir como si no pasaba nada, they sigh, ellos gimen, they groan, ellos claman. they are heartbroken over sin, Están quebrantados sus corazones sobre el pecado, their own sin, su propio pecado and the sins of others. y el pecado de otros. And not just some sins, Y no solamente algunos pecados. the verse says all the abominations. El versículo dice todas las abominaciones. You see, their heart is different, isn't it? No puede ver que sus corazones son diferentes, ¿ciertos? They have been given hearts like the Lord's heart. Han recibido corazones como el corazón del Señor. God's heart is described with anthropopathic language Se describe el corazón de Dios con lenguaje antropopáctico in chapter 6, en capítulo 6, verse 9. versículo 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrante a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. God says he's brokenhearted over sin. Dios dice que su corazón está quebrantado a causa de su pecado. God is grieved by the sin that he sees. Dios está entristecido por causa de los pecados que él ve. And those that are spared Y aquellos que son salvos are marked out as having the same heart that God has. son marcados por tener el mismo corazón que Dios tiene.
This is why Jesus said in the Sermon on the Mount, Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, "Blessed are those who mourn, bienaventurados aquellos que lloran, for they shall be comforted." porque ellos serán consolados. Now, this does not mean that God's people do not experience joy. Ahora, ese no significa que el pueblo de Dios no puede experimentar el gozo. No, for the Christian, there is a deep and abiding joy in the Lord. Para el cristiano hay un gozo profundo y permanente, Even in the midst of great sorrow. incluso en medio de grandes tristezas. And as long as we remain in this fallen world full of sin, Y siempre cuando estemos en este mundo lleno de pecado, if we have a heart like the Lord's, si tenemos un corazón como el Señor, we cannot help but sigh, no podemos evitar que vamos a gemir, to groan, a clamar, to weep a llorar over all sin, sobre todo pecado, because it's sin committed against the Lord. el pecado cometido contra el Señor Again, our own sin y nuestro propio pecado and the sins of others. y el pecado de otros. And so, beloved, Mi hermano, beware of developing a calloused heart, ten cuidado de tener un corazón endurecido, a heart that doesn't mourn over sin anymore. un corazón que no llora sobre pecado. Notice a second thing Y nótese otra cosa that marks God's people in this passage, que marca el pueblo de Dios en ese pasaje, in verse 8. versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Well, this is Ezekiel, and he's not one of those in Jerusalem who is marked by the man in linen. Mientras que ese sea Ezequiel y no es uno de aquellos, el hombre en Jerusalén con el lino, He is a marcado prophet. por el hombre del lino, perdón. He's a prophet of the Lord Él es un profeta del Señor and one of the people of God. y uno de parte del pueblo del Señor. And what do we see him doing here? ¿Y qué vemos a él haciendo aquí? As he witnesses God's judgment, Al ser testigo del juicio de Dios, he's overwhelmed él está muy cargado and he cries out to the Lord. y él clama al Señor. Will you destroy all the remnant of Israel? ¿Destruirás a todo el remanente de Israel? He's interceding, Él está intercediendo, like Moses with the golden calf incident. como Moisés con el becerro de oro. Ezekiel is concerned for God's glory and purposes on the earth. La preocupación de Israel para las cosas en la tierra. And the Lord has promised to bring blessing to the whole world through the people of Israel. Y el Señor había prometido traer bendición a todo el mundo a través del pueblo de Israel. If there's no remnant of Israel left, what will become of God's promise? Y si no queda ningún remanente de Israel, ¿qué pasará con la promesa de Dios? So he's concerned for God's glory. Él está preocupado para la gloria del Señor. While the Lord's answer doesn't seem positive, Y mientras que la respuesta del Señor no parece algo positivo, the passage shows that the Lord does indeed have a remnant. el pasaje sí muestra que el Señor tiene un remanente. The passage ends in verse 11 El pasaje termina en versículo 11 with the man clothed in linen returning, con el hombre vestido en lino regresando, saying he has marked the people as the Lord commanded. que es diciendo que sí había marcado las personas que el Señor había mandado. So again, I ask you this morning, Nuevamente los pregunto en esta mañana, what marks you? ¿qué es lo que marca usted? Are these things the marks of your heart? ¿Esas cosas son las marcas de tu corazón? Do you have a heart like God's ¿Usted tiene un corazón como Dios that grieves over sin que llora sobre el pecado and that prays for the glory of God to be shown on the earth y que clama para que la gloria del Señor sea mostrada en toda la tierra through the manifestation of God's plan of redemption? a través de la manifestación del plan de redención de Dios? Well, let's close by looking at the last thing here, the man clothed in linen who makes his mark. Vamos a cerrar viendo la última cosa aquí, el hombre vestido de lino que hace la marca. He appears alongside of the 6 executioners, Él aparece junto al lado de los 6 verdugos. but notice he's dressed in linen, Pero nótese que él está vestido de lino, the garments of a priest. las vestiduras de un sacerdote. And notice they are in the temple complex beside the bronze altar. Y nótese que están en el complejo del templo al lado del altar de bronce. Unlike the executioners, Y a diferencia de los verdugos,
He doesn't have a weapon in his hand, No tiene una arma en su mano, but a writing case, sino algo para escribir. holding the instrument by which he will put a mark on the Tom- foreheads of the teniendo en su remnants. mano el instrumento con el cual hará las marcas en las personas. Who is this man clothed in linen? ¿Quién es este hombre vestido de lino? He's described as well by the prophet Daniel. Está descrito también por el profeta Daniel. In Daniel 10, verses 5 and 6, Daniel 10, versículos 5 y 6. this man clothed in linen El hombre vestido en lino. also talks about how his body was like beryl, También habla de cómo su cuerpo fue como un beril his face like the appearance of lightning, y su cara como la apariencia de brillante de luz, eyes like flaming torches, ojos como fuego the sound of his words like the sound of a multitude. y las palabras de sus palabras como el sonido de una multitud. Who is this man? ¿Quién es este hombre? Revelation chapter 1 has the same description. Apocalipsis capítulo 1 tiene la misma descripción. It's none other than Jesus, No es nadie más que Jesucristo, Son of God, who el is the Hijo Son de of Man. Dios y el Hijo del Hombre. At the very least, then, what we can see is Jesus Christ is represented here in this vision. Por lo menos podemos ver en esa visión, Jesucristo está representada en esa visión. A man clothed in linen, Un hombre vestido en lino, for he is the one to whom judgment is committed at the last day. porque Él es aquel quien juzgará en el día final. And he's the one who marks his people Y Él es quien marca a su pueblo with his own blood beforehand, con su propia sangre de antemano, like the blood of the Passover lamb on the doorposts of the lintel. como la sangre del Cordero de Pascua en las paredes de los hogares. You see, ultimately, it is this mark that saves. Porque en última instancia es esta marca que salva, The blood of the true Passover lamb la sangre del verdadero Cordero Pascual, that saves us from the wrath of God that's coming que upon nos the world. salva de la ira de Dios venidera que viene a este mundo, That we are those who are hidden in Christ, que somos aquellos que están escondidos en Cristo, sheltered from the wrath our sins deserve, salvados de la ira que nuestros pecados merecen, because he absorbed the wrath of his people in our place on the cross. porque Él absorbió la ira de su pueblo en la cruz, en nuestro lugar. Again, in the book of Revelation, Y nuevamente en el libro de Apocalipsis there's this theme of the marking of God's people. hay ese tema del marcando el pueblo de Dios. Revelation chapter 7, Apocalipsis capítulo 7, verse 3. versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Chapter 14, verse 1. Capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. It's referring to those who've been redeemed by the blood of the Lamb, Haciendo referencia a aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero, those who've been marked and sealed by Jesus Christ, aquellos que habían marcado y sellado por la sangre de Jesucristo, those who've been sealed with the promised Holy Spirit aquellos que habían sellado con el Espíritu prometido, when they were given the gift of faith. cuando recibieron el don de la fe. So I ask you again, Así, le pregunto nuevamente, what marks you this morning? ¿qué es lo que marca a usted en esta mañana? Specifically, Específicamente, have you been marked with this mark, ¿ha sido marcado con esta marca? the mark from Jesus Christ, La marca de Jesucristo by the Holy Spirit? por el Espíritu Santo. If not, Si no, why not? ¿por qué no? Cry out to him, Clama a Él, Lord, have mercy on me. Señor, ten misericordia de mí. And if so, Y si es así, give all praise, honor, and glory to da Jesus Christ. toda la gloria y honra y alabanza al Señor Jesucristo. Amen. Amén. Oremos. Alabado sea, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros, su pueblo escogido por gracia. No merecíamos nada de esto, Señor, siendo parte nosotros de la misma humanidad caída, hasta que tú nos escogió, nos llamó, nos selló por tu gracia, por tu Espíritu.
Alabado seas por esa obra redentora a nuestro favor, Señor Jesucristo, por tu amor y gracia hacia nosotros, tu iglesia. Y ten misericordia, Padre, de cualquiera que esté aquí que no ha conocido ese precioso Señor Jesucristo, ese don de salvación. Ten misericordia, abren sus corazones y permiten que puedan experimentar tu gracia de esta manera y ser sellados también y guardados en el día de juicio venidero. Te pido en Cristo Jesús. Amén y amén.